por ese precio y por lo que me ofrece, también le voy a dar. Miren, entonces para que luego tampoco me digan, no, porque tú te estás pasando, le estás dando como cierto... Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo me siento muy bien, estoy muy feliz y espero que tú también estés así hoy. Bugani, si no lo has visto, se estaré dejando el link abajo y estaremos viendo la bocina de la marca Risebax. Entonces estaremos mirando esas dos bocinas. A ver, vamos a hacer un versus. Vamos a ver qué tal serán, cómo se ven. Pero ahora vamos a ver, no me decido cuál quiero. Me recomendaron tal marca, no sé cuál escojo. Bueno, cada producto uno lo compra en base a su gusto. Pero aquí vamos a mirar estas dos, que es la que tenemos más cerca, y tú decidirás si te gusta una de esas dos, la compras. Si no, o no es como esperaba. Y esa es la finalidad de nuestro canal. ¿Será como se ve? ¿Será como nos lo están vendiendo? ¿O nos están engañando? Eso es lo que vamos a estar viendo en este contenido, en mi canal. Esa es la finalidad. Pero puede ser que vean muchas cosas diferentes, muy diferentes. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Y vamos a estar mirando esta bocina de la marca Risebax, que si no has visto mi video los estaré dejando en la caja de descripciones. Y también vamos a estar mirando la bocina Bugani. Muchos les gustó esta bocina, muchos ni conocían esa marca, les digo yo, ni yo tampoco. Entonces esa es la finalidad. Hay muchas marcas buenas que uno no conoce y que sí nos están vendiendo lo que nos muestran, y sí están bien y sí son como se ven. Entonces vamos a estar haciendo un versus de estas dos bocinas y vamos a estar analizando. Quiero que tú lo veas y también tú lo analices. Ten ese ojo crítico, ten ese ojo analítico. Me conviene y lo necesito. Esos son los dos puntos que tú tienes que mirar, y luego mira si está dentro de tu presupuesto. Pero esos son los dos primeros filtros. Me conviene, lo necesito y tengo el recurso ahora para adquirirlo. Pero no te preocupes. Aquí vamos a mirar cosas baratas. Esperemos. Entonces, ¿cuál es la meta de este canal? Con tu ayuda llegar a los 100K. Ahora parece lejos, pero con tu ayuda sé que podremos. Entonces vamos a estar mirando el versus de estas dos bocinas. ¡Vamos a darle! El versus que vamos a estar haciendo, mis amigos de YouTube, mis seguidores. Gracias, mis 11. Para mí ustedes son 100. Ustedes son importantísimos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por estar compartiendo esta alegría. Tal vez muchas personas se emocionen con los 100. Yo también quisiera emocionarme así, pero ya desde ahora estoy contento porque ustedes me dicen y me motivan a decir, sí puedes, sí saca ese tiempo además del trabajo, sí saca ese tiempo además de los compromisos para que nos des tu opinión, y en base a tu opinión nosotros podemos decir si queremos ese producto o queremos otro. Así que gracias. Entonces, ¿qué vamos a estar mirando? Primero vamos a comenzar con el versus. ¿Qué vamos a mirar? Textura. Vamos a comenzar con textura, diseño, práctico, y luego al final vamos a mirar, qué sé yo, el sonido, a ver qué tal se escucha. Entonces comenzamos con la Bugani. Los materiales que están hechos se sienten de un plástico muy bien. Fíjense, es muy práctico para llevar. Lo puedes poner así, en este caso como aquí están los controles, lo puedes poner así. La textura, el diseño, aquí tiene una goma suave, la durabilidad. De por sí les comento que tarda como 4 horas en cargar, pero dura mucho. Yo prácticamente duré 2 o 3 semanas para volverlo a cargar, y cargó rápido, cargó como en 2 horas, hora y pico. Porque obvio, tampoco es que yo soy una persona que le da mucho uso. Yo lo uso para escuchar alguna noticia, alguna información, algo de mi interés, para usarlo como speaker, para escucharlo mejor, ya sea que esté haciendo un trabajo en la casa o algo, y así lo puedo escuchar bien. Y no tengo que estar todo el tiempo unos audífonos en los oídos que me puedan hacer daño, o con el celular muy pegado. Entonces fíjense que tiene como, no sé si se logra notar, las bocinas están aquí. A mí me encanta el control de mando, de juego. De verdad
esta bocina a mí me gusta. Esta bocina es un poco más cara que esta. Al momento que estoy haciendo el video, la última revisión que hice en Amazon, estaba en oferta esta en $19. Anteriormente estaba en 39, luego la bajaron como en 29 y ya va por 19. Pero les comento que muchas personas le ha gustado este producto. Muchas personas le ha encantado este producto. Entonces, primer punto, estamos analizando cómo se ve. Después vamos a ver quién gana. Pero de por sí me gusta totalmente. Me gusta el uso y todo se ve muy manejable. Ahora vamos con la bocina Reset Bags. Esta bocina también es muy buena. Ya si la calidad del plástico se siente un poquito diferente. Aquí ellos dejaron la opción de que pudiéramos ver dónde está la batería recargable, que la pudiéramos sacar. Yo me imagino que si algún día se daña o algo, puedas sacarla. Aquí me gustó esto es un adicional que tú te la puedes llevar para donde quieras ir, un cumpleaños, una actividad en la playa, en un volumen deseado, un volumen respetuoso que no moleste a otras personas, porque si vamos a sitios públicos debemos siempre recordar, mis amigos, y esto también estoy haciendo en mi canal, estoy tratando también de hacerlos caer en cuenta, que cuando uno va a otros sitios uno también tiene que aprender a respetar. Hay otras personas también que posiblemente van a estar ahí y no quieren escuchar ruidos. Para ellos esto es un ruido. Entonces ponle un sonido agradable, que tú te sientas bien y no molestes a las otras personas. Entonces, material, textura, diseño, se ve bien, es diferente a este. El tamaño es mayor, el control de mando, también la calidad es diferente. Aquí tenemos las cosas de la USB, la memoria, aquí el cargador tipo C también, el auxiliar y eso. Que estas funciones en esta la tiene aquí atrás. Que si no lo saben, aquí les estoy dando un recuento, vayan a mis otros videos donde ya yo digo todos esos detalles. En esta primera observación de calidad de material y visibilidad y cómo se ve, se la doy a Bugani. Lleva el primer punto porque, primeramente, en diseño, Bugani me gusta más. No sé, dame tus opiniones. ¿Qué piensas tú? Estás equivocado, Espartaco. Para mí me gustó la bocina más Reset Bags. Bien, estoy de acuerdo. Te acepto tu opinión y me dices por qué te gusta más. Entonces, en diseño y en calidad de material visible y de lo que se siente, Reset Bags es mejor. Es tan tal que también los botones y el uso, pues fíjense que aquí tiene separado el dar adelante y bajar y subir, cosa que Reset Bags lo tiene junto. Entonces, uno de los motivos también que le empezó a punto a esta bocina es eso. Esos detalles están en los videos de esta bocina, así que no te lo pierdas. Entonces, la textura del material y eso, o sea que Bugani está ganando. Bugani está ganando. Entonces, otro punto a favor que tiene Bugani, que no lo había mencionado antes, es que según el fabricante, digo el según porque no lo he usado ni no lo creo que lo vaya a usar, tal vez solamente si un día llega a pasar, es resistente al agua. Pero miren qué tipo de agua ellos hacen la observación. A la lluvia, que si llega a llover o si le llega a caer un poco de agua, no te preocupes porque es resistente. ¿Por qué te digo que mira la observación que ellos hacen? Porque hay atrevidos, he visto yo en redes sociales, que en muchos lados, por llamar mucho la atención, digo yo, se la sumergen en el tanque de agua, la mojan y luego la bocina sí se escucha, pero estoy casi seguro que empieza a dar problemas después. Estos equipos, para que sean bien resistentes al agua, deberían ser muy sellados. Y por lo que uno ve de esos productos, no son tan sellados para que puedan lograr eso. Entonces es eso. Fíjense que aquí si llega a caer agua no va a entrar, porque tiene esa goma bien sellada, y me imagino que estas zonas aquí de tipo de material hace que corra un poco. Entonces esto es otro punto a favor, o sea que si llueve y le llega a caer un poco de agua, este es resistente. Esta no creo mucho, solamente mírenlos. Ya por ese hecho que ya está un poco visible esa batería,
y el material, el tipo de plástico que tiene y lo visible que está esto. Fíjense que esto lo tiene así y esto lo tiene como oculto. Te recomiendo que no le caigas agua. Entonces, si vas a sitios públicos, sitios abiertos, y si llueve, ten mucho cuidado en cuidar esta bocina. También esta la cuida, pero ten mucho ojo. Y si vas a la playa, más ojo todavía, porque puede pasar un incidente. Entonces, Bugani lleva 2 puntos. Espero que estés disfrutando este video porque estoy muy contento. Somos 11 suscriptores, gracias. Si llegan a ver más, mejor todavía, porque estoy grabando este video ahora el 1 de agosto. Entonces no sé cuándo lo subo. Todo depende del tiempo, del trabajo y todo. Entonces, vamos a ir. Ya vimos calidad del producto, visibilidad, diseño, todo eso lo analizamos juntos. Entonces, vamos a ver qué tan bonito. Vamos a encender esta. ¡Wow! ¡Qué bonita! Bonita, bonita la luz. Aquí, blanca, que te indica que encendió conjuntamente con su sonido. Y esto lo vamos a llamar como parte de la presentación. ¿Qué les parece si lo evaluamos? ¡Oh! ¡Wow! Entonces en presentación, y vamos a decir en chulerías, cositas extras, detalles. Creo que vamos a evaluar eso. ¿Por qué no? Sí, vamos a evaluarlo. Ricebax se lleva un punto ganador. ¿Y esto por qué? Porque la puedo usar de noche y puedo apagar los bombillos. O puede ser una noche romántica con tu ser querido, con tu esposa, esposo. Pueden ponerla en el patio con los niños, en la grama, y no necesitan la luz y le da un ambiente bien bonito con esta luz. Qué bonito sería eso, con tus padres, con tus seres queridos, compartiendo en amor, en armonía, en paz. Entonces, mira qué bonito, qué bonito. Entonces, le doy ese punto a Ricebax. Entonces, 2-1, 2-1. ¿Quién ganará? Entonces, vamos al precio, precio. Al momento que compré esta bocina, yo la compré en $29, si no me equivoco, 29, 25, porque creo que yo en esos días también recibí un descuento adicional, la Bugani. Entonces, $25. Esta bocina sola vale $11 en el momento que efectué la compra. Puede ser que ahora sea diferente. Pero ¿qué resulta? Esta bocina o esta marca tiene la opción que te venden el Twins, el par, y te lo venden como entre $14 o $15. O sea que por $3 o $4 más adicional te dan otra bocina de esta. ¿Y esto para qué? Para que puedas disfrutar el sonido tipo Twins, tipo cine, así que se escuchen 2 o 3 bocinas. En 2 diría, en dos. Entonces, eso es un punto a favor. Entonces, la individual sale en 11 y con el Twin, con la dupla, las dos sale como en 14 o 15 más o menos en la fecha que efectué la compra. Puede ser que esté más barato o más caro. Entonces, ¿qué te quiero decir eso? Que si nos vamos a precio y a lo que recibimos del producto, está bien, porque mira todo lo que tenemos por una bocina. Si yo hubiera decidido comprar una, $11 versus 25 más o menos cuando la compré. Bueno, ahora está en 19. O sea, estás teniendo una bocina. Es verdad que le falta cierta calidad, es verdad que le falta el tema del agua y ciertas cositas, pero creo que lo compensa, porque la finalidad cuando tú compras una bocina es para escuchar un sonido, una música, algo. Entonces, creo que en esta parte precio se lo lleva Ricebax. Entonces estamos 2-2. Estamos empate en esta batalla. ¿Quién ganará? ¿Ricebax o Bugani por el campeonato mundial del sonido de las bocinas?
Discúlpeme, estoy alegre. Estoy alegre, hay que estar alegre, hay que estar contento. Si tú estás teniendo un día complicado, no te preocupes. Por más que te afanes, por más cosas que quieras resolver humanamente, uno tiene un límite y uno tiene que entender que las cosas hay que dejárselas a Dios para que Dios nos ayude. El resto, sí, hacemos lo que podemos humanamente, pero tranquilo, disfruta la vida, disfruta la hora. Entonces, ¿qué tal si hacemos la prueba de sonido? Eso va a definir quién es el campeón. Entonces, vamos a comenzar con Bugani. Corrijo, mis amigos, había dicho que íbamos a comenzar con Bugani, pero vamos a comenzar con Ricebax. Entonces quiero que escuchen muy bien, porque el sonido no lo voy a poner muy extenso o largo. Entonces quiero que mis amigos escuchen muy bien, a ti, a mis 11 suscriptores, y a ti si tú eres nuevo, si tú eres reciente y llegaste a este punto, suscríbete y llega hasta el final, que vamos a estar dando mis observaciones y te voy a decir cuál es para mí la mejor bocina y cuál fue la que ganó en este versus de la bocina Ricebax versus Bugani. ¿Listos? Me voy a acercar un poquito para que el micrófono lo escuche. Aquí vamos. ¿Qué te pareció, Ricebax? ¿Qué te pareció ese sonido? Dímelo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Entonces la voy a apagar para desconectarme, desvincularme del Bluetooth y así poder escuchar la bocina Bugani. Pam, 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 pararam. Ya está encendida. Me doy cuenta por la luz. Ya está encendida. Me doy cuenta por la luz. Entonces ahora voy a vincularla en mi dispositivo. Y vamos a escuchar qué tal suena. ¿Qué dicen ustedes? El sonido es un sonido adecuado, o sea, no lo tengo en su máxima potencia. Eso quiere decir que estamos en términos iguales comparando. Pero les voy a ser sinceros. Yo las dos las he comparado y les he subido al máximo. Y les comparto que las bocinas Bugani tienen mejor calidad de sonido en alto. O sea, en alto, escuchándose a su máxima capacidad, la Bugani se escucha mejor. Pero ¿qué resulta? La bocina Ricebax se escucha una sola mal. Como que le falta un poquito de calidad, por decir algo. Pero cuando tiene la Twin, cuando tiene la otra junta, se escucha mejor. Sigue teniendo una pequeña, la calidad un poquito baja, pero se escucha muy bien y casi no se nota la diferencia. Y como son dos, tienen mayor volumen. Entonces, por esas observaciones, yo diría que vamos a darle en sonido a Bugani. Eso quiere decir que Bugani gana 3-2. Pero te voy a ser sincero, por ese precio y por lo que me ofrece, también le voy a dar un punto extra, porque esta marca tiene la opción que tú puedes comprar la Twin, el PAL, y entonces puedo tener dos bocinas tan solo por casi $15. Y ya compenso lo que vale esta, que puede valer mínimamente ahora, a la fecha, está como en 19. Puede ser que esté más alto, más bajo el precio. Entonces ahí le voy a dar ese punto a esto. ¿Qué me ofrece por lo que estoy pagando, por lo que me muestra? Entonces yo diría que están empates. Están empates las dos bocinas. 3 y 3 puntos. Basados aquí en los criterios que sacamos nosotros para compararlo. Pero ¿en qué criterio las evaluarías tú? Dime. La Bugani y las Ricebax. Dime, ¿cuál sería tu criterio? Miren,
Entonces, para que luego tampoco me digan, no, porque tú te estás pasando, le estás dando como cierto favoritismo a las bocinas Bugani, y que sí o qué, y que no, y que Riserback me gustó más. Es verdad, tienes toda la razón. Me gusta más la bocina Bugani. Si me pusieras a escoger a cuál de las dos escogería yo, escogería Bugani. Quedamos en empate. Acuérdese que aquí algunas tienen deficiencias y algunas tienen ventajas. Y en la que una, por ejemplo, tiene una ventaja, la otra tiene una deficiencia. En la que otra tiene una deficiencia, la otra tiene una ventaja. No sé si me di a entender en ese punto. Entonces ahí como que se equilibró, porque lo que quise fue equilibrarlo lo más posible. Pero posiblemente esto no tenga la calidad, esta no tenga el material y ciertos detalles, pero me agrega la chulería aquí, lo de la parte bonita de las luces. Y me agrega otra bocina por el precio, que posiblemente no tenga la mejor calidad de sonido, pero con otra bocina más compensa. Entonces, te soy sincero, si me dirías, entonces, ¿cuál tú me recomendarías a mí? Yo te diría, mira, a mí me gusta la Bugani por esto y esto y esto, pero si tú me dirías precio, calidad y lo que te dan, ¿cuál tú me recomendarías? Yo te diría, cómprate el Twins de Riserback. Entonces, en este video ganó Riserback. Pero ¿cómo así quedaron empate? Sí, quedaron empate, pero aquí lo que hay que analizar es cuál producto yo adquiriría basado en lo que se ve y el beneficio. Acuérdate que cuando uno compra algo, uno lo que quiere es tener un beneficio. Y cuando tú eres un proveedor de un producto, qué cadena de valor que tú le agregas, qué cosa para sopesar posiblemente tus debilidades o tus carencias. Y creo que eso que te den dos bocinas, o sea, si tú tienes un dispositivo en tu casa Bluetooth, la televisión, no sé, y quieres escuchar un tipo de sonido tipo cine, oiga, yo coloco esto en diferentes lugares y me da el efecto. O sea que tiene muchos usos que posiblemente no sean muy duraderos. Bueno, por el precio, está barato. Y para mí creo que esta es la bocina más barata del mercado hasta ahora. No he visto una más barata. Hay muchas opciones, hay unas que son chiquiticas, pero con estas condiciones creo que esta es la más barata. Me sigue gustando esta. Si me ponen a escoger a mí, cogería la Bugani. Pero tú que me estás viendo, bueno, ahí están esas dos opciones. Dime, ¿cuál tú escogerías? ¿Bugani o Riserback? ¿Una o el Twin? Entonces los leo. Entonces estoy pendiente, déjenme sus comentarios, suscríbanse, denle like, compartan y suscríbanse y nos vemos.